Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendendoestudio.online. Ay, what? No, vamos a ponerle un poco más de baby. ¿Así o más baby? Ah, no, ya sé, así. Era así, porque el pelo atado no te va, chiqui, no te va, no te va. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este video? Vamos a armar un video cortito para un alumningui que necesita para poder hacer correctamente el análisis de sus novelas. Tengan en cuenta que esto que les voy a contar hoy se puede hacer tanto para cuentos como para novelas. Para cuentinguis como para novelinguis, porque es lo mismo, lo que pasa es que las extensiones son distintas. Ambos dos, ¿sí?, tienen una introducción, luego un nudo y un desenlace. Pero en el caso de los cuentos, la introducción, el nudo y el desenlace son más cortos y más simples y con vocabulario acotado. Y en el caso de las novelas son mucho más extensos. Pero los pasos para analizarlos son exactamente lo mismo. ¿Los querés saber? Porque todo el mundo dice, sí, yo leo el cuento y ya está, leo la novela y ya está. Y no, chiqui, eso está dentro de lo que es una materia que se llama lengua y literatura. Literatura. La parte de lengua, ustedes ya saben que analizan sustantivos, adjetivos, oraciones. Y dentro de la parte de literatura tienen que analizar el cuento o la novela. Entonces acá vas a aprender el análisis correcto. Lo primero que tienes que saber es el trío fantástico que tú tienes que usar para comenzar el análisis de ese cuento o de esa novela. Primero es el lugar, luego el tiempo y luego los personajes. Y ustedes tienen que saber que en algunos casos está un poquito escondidito, en algunos casos está súper mega archiclaro, pero en otros casos no. Entonces, por ejemplo, lugar, si dice en un reino muy lejano, es en ese reino muy lejano, aunque yo no lo conozca. Y si dice Barcelona, es Barcelona. Lo mismo pasa con el tiempo. Había una vez. Y fue en el pasado. Pero había una vez. En alguna vez del pasado esto sucedió. ¿O no? ¿O no? Y el último, pero no menos importante, es el tema de los personajes. Nosotros tenemos que saber perfectamente que va a haber personajes primarios y personajes secundarios, o principales y secundarios. Los principales son generalmente el protagonista, el antagonista y la chica por la que se pelean. ¿Sí? Son los que aparecen de principio a fin de la historia, ¿sí? Y los secundarios son los que van y vienen, o aparecen un ratingui y chau, adiós, si te he visto no me acuerdo. Pero para el análisis te lo tenés que acordar. Así que ojo con eso. Tenés que saber cuáles son los secundarios. Tenés que saber. Ahora, lo que sucede una vez que nosotros salimos de la introducción, porque esos tres forman parte de lo que es la introducción a nuestro cuento o a nuestra novela, nosotros vamos a pasar a lo que es el cuerpo, el nudo, ¿sí?, de nuestra novela o de nuestro cuento, que va a ser donde aparecen esos problemas que desestabilizan de manera espantosa a nuestro personaje principal. Van a tener que tener en cuenta que en el cuento, justamente porque es cortito, va a haber tal vez 1, 2, 3 probleminguis y nada más. Pero en la novela, chiquis, cuanto más larga la novela, más probleminguis va a haber. Va a haber problemas también que son mucho más importantes que otros, pero todos son problemas y necesitan ser resueltos. Así que cuando nosotros anotemos en nuestra hoja de notas, para luego repasar, por supuesto, cuáles son los problemas, vamos a tener que detallar de manera espectacular cuáles son los problemas y cuáles son sus resoluciones. A veces tenemos un problema, una resolución, y a veces tenemos muchos problemas y una resolución. Tú me dirás, baby, según lo que te toque analizar. Y a lo último, al final, aparece una partecita que se llama resolución. La resolución o el final de nuestras historias pueden ser muy variadas en los cuentos, súper mega archi variadas en los cuentos y tan mega archi variadas en las novelas, dependiendo del tipo de cuento o de novela. Porque tenemos, por ejemplo, en narraciones cortas tenemos los mitos y leyendas. ¿Sí? También tenemos cuentos con moraleja. También tenemos cuentos de fantasía. También tenemos cuentos de terror. Y en todos ellos va a haber un final. Y los finales pueden ser de tres maneras distintas. La primera es un final feliz. La segunda es un final triste. Y la tercera es un final abierto. ¿What? El final abierto, mis chiquis, es cuando el autor nos hizo leer todo
el cuento o toda la novela, pues para dejarla inconclusa. Y nosotros decimos, final abierto. Ay, me quedé con la rabia, que yo me lo tengo que imaginar al final o qué. ¿Me lo tengo que imaginar o qué? Algo que me había olvidado de mencionarles con respecto a los personajes es que además de separarlos en primarios y en secundarios, nosotros tenemos que hacer una breve descripción de cada personaje. Por ejemplo, yo en un momento leí una novela, ¿no? De un chico que se llamaba Fabián, con su novia o su amada que se llamaba Rufina. Entonces yo tengo que explicar que Fabián era un hombre común y corriente. En una noche de invierno iba caminando y conoció a Rufina. Rufina era un fantasma que se convertía en estatua. No. ¡Ajá! No se esperaban esa. Pero la descripción tiene que estar. Porque si no, el profe, ¿cómo sabe que ustedes leyeron el libro? ¿Ah? Si no pueden hacer esa descripción de los personajes. Por eso les digo, ojo con haraganear con esto. Para poder acordarse perfectamente de todos los pasos de la novela, yo les recomiendo que lo hagan por escrito. En una parte va a ser la introducción, donde ustedes hagan este trío fantástico. Luego vamos a tener el nudo, ¿sí? O el cuerpo, donde nosotros vamos a detallar hermosamente cada problema con su resolución. Y luego vamos a tener el final, donde vamos a contar el final a la perfección. Cuanta más descripción podamos dar de lugares, de los personajes, de sentimientos, mejor para nosotros, porque ahí es donde estamos demostrando que realmente leímos el libro. Ustedes imagínense que alguien me pregunte, ¿y Fabián quién era? Y el personaje principal. Anda a leer el libro de nuevo, me va a decir la profe, porque eso es lo único que me puedes decir de Fabián. Es el protagonista de la historia y es lo único que vos me podés decir de Fabián. Vean este video tantas veces como sea necesario, le dan like y lo comparten con sus amigos, para que nadie se mande macanas y todos podamos analizar de manera hermosa, preciosa, divina nuestros cuentos y nuestras novelas. Les mando un beso enorme. ¡Mua! ¡Ah! Suscríbanse a mi canal.